Bueno, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta clase de química, ya para ir terminando los temitas del año lectivo. Ya en química, debido a que, bueno, esta materia sí hemos avanzado un poquito más que física. Entonces, si tenemos el chance y hay el tiempo, vamos a dedicarnos ya las siguientes semanas solamente a física, ¿sí? Siempre y cuando se terminen ya unos cuantos temas que vamos a ver de química. ¿Y cuáles son esos temas? Ok, entonces vamos a comenzar a ver estos temas de la última unidad, unidad 6, los biomateriales y la química del petróleo. ¿Qué es lo importante de este tema? Ya más que la parte de ejercicios y parte de lo que hacíamos, dibujos, nombres, ya se les va a hacer un poco más sencillo porque este tema de acá corresponde solo a la parte teórica, ¿sí? Entonces, en los exámenes, si es que en algún momento se llega a dar, se llega a terminar estos temas, yo les voy a tomar solo teóricas, por ejemplo, a qué temperatura, y usted va a tener que hacer, señalar o escribir las temperaturas de algunas partes que ustedes ya conocen brevemente, que es la torre de destilación, que ya fue como un deber en días anteriores, pero ahora vamos a ver con más detalle. Ok, entonces aquí está en la página 109 de los temas que vamos a revisar, son cuatro, y los más importantes son el tema uno y el tema 2. ¿Sí? Eso, y el tema 3 y el tema 4 por lo general, vamos a ver, pero rápidamente, ¿sí? Entonces vamos al tema uno, página 110. Ok, los biomateriales, ¿sí? ¿Qué nos mencionan o qué tiene que acordarse de los biomateriales? Ya vamos a sacar la conclusión al finalizar la lectura, ¿ya? A lo largo de la historia se han desarrollado materiales con propiedades y aplicaciones diversas. Tenemos las aleaciones de níquel y cromo, que son utilizadas en las turbinas de los generadores eléctricos y soportan altas presiones y altas temperaturas. El polimetal metil metalcrilato es usado en aviones de combate y se caracteriza por ser un metal ligero y resistente. Las aleaciones de titano, aluminio y vanadio son utilizadas en transbordadores espaciales. Estos materiales se crearon para aplicaciones industriales, sin embargo, son también empleados en seres humanos. Ya entonces ahí es donde vamos a tener los biomateriales. Ya van a ver por qué la palabra bio. Las palabras aleaciones, perdón, las aleaciones níquel, cromo son usadas en prótesis dentales. El el polimetil metacrilato en lentes intraoculares para operaciones de cataratas y las aleaciones titanio, aluminio, vanado son utilizadas en los implantes de cadera. A estos materiales los conocemos como biomateriales. Se van a llamar biomateriales, como les había mencionado, porque van a, como dice ahí, está usado en seres humanos y seres vivos en general, porque ahora también estas biomoléculas, compuestos, biomateriales, se usan también para los perritos, para los gatos, ¿sí? Para tener todo, bueno, reemplazar partes del ser humano que por um, otros mecanismos, como son ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Mm, bueno, no son donaciones, se me fue por bueno, se dificulta ya encontrar un donador por donación, donadores de órganos, se hace muy complicado. Debe tener, además del tipo de sangre específico, debe tener el tamaño específico, debe cumplir unas características que se van a hacer casi imposibles de cumplir en un donador de órganos específicos, ¿sí? Y en la actualidad y en todo país mismo, ser donador de órganos o tener donadores de órganos es muy complicado. Por eso se tienen aquí estas prótesis que se pueden o que sirven ya para tratar enfermedades de todo tipo o todos malestares y dar una mejor vida a los enfermos, a los que tienen, por ejemplo, desviaciones de columna, de cadera, sí, cataratas y bueno, otros tipos, inclusive hasta los dientes que ya se desgastan con el tiempo, son reemplazados, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que acordarse aquí y resaltar, y porque eso sí les sé tomar en los exámenes. Por ejemplo, escriba
tres biomateriales. Entonces, los tres biomateriales son dos aleaciones y un material que no es aleación porque ya es una mezcla, ya es una unión de algunos elementos que ya vamos a estudiar. Entonces, ¿cuáles son esas dos aleaciones? Níquel, cromo y la otra es la aleación de titanio, aluminio y vanadio, ¿sí? Y el otro que no, digo nuevamente, que no es una aleación, porque aleación significa unión, ¿sí? Una preparación, ya, eso es una aleación, pero una aleación ya van a ver, ya estudiaremos a detalle, es un proceso químico, ya, una separación, un proceso químico en el que vamos a usar las propiedades para que se junten dos elementos, dos, tres, cuatro, cinco elementos, ya. El polimetil metacrilato, ese es el elemento que ya está preparado, por eso no se le llama, no digo aleación, es directamente así el nombre, ya, pilas. Vamos con la final, para finalizar este temita de los biomateriales. Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UNPAC, este sistema que vamos aquí o que tenemos acá de la química, tienen que acordarse también ustedes bastante en química, porque nos rige, o rige, mejor dicho, en todo lo que es química, manda este sistema. Es como en física tenemos el sistema internacional, ¿ya? Para la química usamos el UPAC. ¿Por qué? Porque no me acuerdo, creo que en primero de bachillerato si alcanzamos a ver lo que eran las formulaciones químicas. Y si no, rápidamente para que sepan un poco de eso, en química vamos a tener que juntar, por ejemplo, elementos, átomos, para formar nuevos átomos, nuevas moléculas, perdón. ¿Cuáles son esos átomos? Un rápido, por ejemplo, yo tengo el oxígeno y mezclo bromo, y yo voy a tener el nuevo compuesto que se puede llamar de varias formas, ¿sí? Por ejemplo, algunos le van a llamar anhídrido brómico, otros le van a llamar anhídrido bromo 5. ¿Ya? Entonces, este último que le dije es una forma del UPAC, el UPAC, perdón, es una forma de nombrar, de formular, de tener, de ir manejando, de ir haciendo que los convenios, que las leyes se rijan a nivel internacional, ¿sí? Por eso entonces usted acordará, si saben preguntarle siempre, si es que en algún momento se da, ¿cuál es el sistema utilizado ahora? Eso acordarse ahora en Ecuador y a nivel internacional y el más aprobado, el más conveniente, el UPAC. ¿Por qué? Porque existen otros, como es el sistema tradicional, el sistema técnico, el sistema stock y el UPAC. Entonces, este que le dije el último es el más utilizado. ¿Qué dice el UPAC? Los biomateriales son materiales que están en contacto con tejidos vivos, organismos o microorganismos. Son generalmente utilizados en tratamientos médicos como aumentos o reemplazos de tejidos, órganos o partes del organismo con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente. Vean, justo lo que les había mencionado. Esa es la finalidad. ¿Cuál es la dificultad a veces de los biomateriales en algunos pacientes, o mejor dicho, en la mayoría de veces al inicio de los tratamientos? Que dos, puede ser dos posibles. La primera es que el cuerpo no asimile el biomaterial, no asimile la prótesis y saben producirse infecciones. Y la segunda, asimismo, que el cuerpo sea alérgico a estos biomateriales. Entonces, eso es lo que a veces hay que tener cuidado y lo que la medicina sigue tratando, sigue avanzando hasta buscar mecanismos de que estos materiales se acoplen de manera correcta, que no tengan esos efectos secundarios, ¿sí? Es una forma de que estamos, o están haciendo, pero mejor dicho, la ciencia. Y ahí es como yo les decía, la química y la biología en especial también, que es la otra materia que, bueno, deberían estar viendo a la par, busca y son de las materias que siempre van a ir cambiando, siempre van a ir viendo nuevos descubrimientos. En cambio, las matemáticas, bueno, la física sí también es medio cambiante, pero las matemáticas, la lengua y literatura, perdón, lengua y literatura no cambian mucho porque ya son ciencias establecidas, ya no hay casi más que añadir. Casi todo está descubierto. No digo que todo está descubierto, porque, por ejemplo, en lengua pueden sacar un nuevo libro, pueden sacar un nuevo poema, en matemáticas también hay unas nuevas leyes, pero muy pocas las que se están a comparación de lo que se hacía antes. En cambio, química, biología y física son ciencias naturales que se van a ir cambiando día a día, ¿verdad? Desde primero de bachillerato vengo diciéndoles eso de que esas ciencias, yo sé que a veces ustedes van a estudiar una cosa
aquí en estos días, estos años, y supongamos que de aquí a unos 10 años sus hijos, una familia o alguien le piden que le ayude en algún deber o alguna tarea y usted se va a dar cuenta que varió, que cambió, va a decir, no, el profe me ha enseñado mal. No, no es que le enseñe mal, sino que estas ciencias cambian drásticamente de lo que yo sí les he dicho y los que debo y quiero que usted tenga como conocimiento es que la lógica de por qué tiene tal, por ejemplo, el peso atómico ya, por qué pesaba tal peso el carbono, el oxígeno, ¿ya? Entonces, todo eso que sepa, y sobre todo, bueno, yo sé que a veces no vamos a tener el tiempo, pero que siempre esté a veces en contacto con los avances que hay en la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay algunos que nos va a tocar obviamente estar en contacto, como por ejemplo cuando hay una pandemia a nivel mundial, quieran o no quieran, tuvieron que enterarse del coronavirus porque nos afectó a todos. Entonces, sí, siempre estar atentos, siempre estar presentes, eso como una conclusión. Ya, retomemos entonces esta parte para ir terminando. Una característica imprescindible que debe tener un biomaterial es la biocompatibilidad. Vean, justo lo que les decía, que es la capacidad de un material para ser aceptado por el cuerpo del paciente. Este material no debe irritar los tejidos que lo rodean, no debe producir inflamaciones ni alergias y no debe tener efectos carcinogénicos, ¿ya? Eso es porque el cáncer en sí se produce cuando existen células que no, el cuerpo no reconoce, que el cuerpo no le pertenecen al cuerpo, ¿ya? Y esas se van multiplicando y se producen se me fue la palabra, bueno, los tumores malignos, ¿sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta. Ujú. Uno de los efectos positivos del biomateriales es que la esperanza de vida de la población ha aumentado considerablemente en los últimos años gracias al uso de estos, ¿sí? Y en especial desde la década de los 80, 90 en adelante, ya la promedio de la vida subió bastantísimo, ¿ya? Subió antes tenían el promedio de 50, 60 años, ahora ya el promedio es de 70, 80, inclusive hay personas que viven más años, pero en el tope ahorita está 70, 80 años generalmente, ¿ya? Vamos a decir a lo que necesitamos que sepan, que se pegue una leidita y o la mayoría de preguntas del demostremos de las actividades de este tema van a estar aquí en estos temas, en estos textos. O si no le dan, le van a pedir, por ejemplo, vea tal video o o revise tal página o busque en internet tal definición y van a hacerlo, pero todo, como les había mencionado, de este tema final de química es teórico, ¿sí? Ya no vamos a tener ejercicios, eso es lo bueno para ustedes, ¿ya? Aplicaciones de los biomateriales, ortopedia. Entonces, aquí, ¿qué les puedo tomar? Y como aquí les adelanto, por ejemplo, para que inclusive sepan, porque es algo que les va a servir en la vida cotidiana, qué representa cada uno de de estos campos de la ciencia, de la medicina, ¿ya? Entonces, para pilas con esto. Es una de las aplicaciones más numerosas de la biomateriales. Se la utiliza principalmente en el tratamiento de cadera, rodilla, hombro, codo, entre otras partes del cuerpo. La ortopedia por lo general significa rotación, movimiento, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de rodillas, hombros, caderas, ¿sí? Donde hay movimiento, ¿ya? Es eso para que le tengan en cuenta. Ay, bueno, aquí también aprovechando en el texto tienen algunos ejemplos de los biomateriales que se usan, ¿sí? Aplicaciones cardiovasculares. Cuando usted habla de lo que es cardiovascular, es sobre todo el corazón, ¿sí? Entonces se utilizan en el reemplazo de las válvulas cardíacas, del corazón, de las arterias taponadas por grasas y en marcapasos que se encargan de regular la frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? Como les había mencionado, todo lo que es el corazón y obviamente las partes adyacentes, es decir, las venas y las arterias, ¿ya? Entonces eso también acordarse en biología qué es una vena y qué es una arteria, sí, porque no son lo mismo, ¿ya? Oftalmología, una lesión, ¿y qué es la oftalmología? Eso, bueno, creo que todos saben, pero es lo que hace referencia a la visión. Y aquí vamos a tener varias aplicaciones, como la siguiente, es una lesión ocular
común son las cataratas. Estas causan visión nublada y se tratan con lentes intraoculares hechos de metacrilato, silicona u otros, ¿ya? Entonces eso ahí lo que habíamos visto al inicio del tema para que tengan en consideración, ¿sí? Cuando se utiliza este biomaterial. Aplicaciones dentales. Los biomateriales son utilizados como reemplazos totales o parciales. ¿Ya? Ahí deben haber visto también cuando o pasan ustedes por un consultorio dental que les dicen las coronas. Esas coronas son lo que nosotros estamos llamando los biomateriales. Entonces vamos a ver acá. Como reemplazos totales o parciales de piezas dentales en aparatos de ortodoncia y en llenados directos con amalgamas. Bueno, cuando todavía usted puede, también se da ese caso, pero hay veces en los que usted obviamente ya reemplaza toda la pieza dental, eso se llama corona, ¿sí? Esta corona es un biomaterial y va a depender también, a veces hacen también de cerámica, que es un material bastante económico, resistente sí, pero no tiene una vida útil tan larga, a veces asimismo por un golpe o por algo se puede estropear, ¿sí? Entonces todo eso, bueno, ya cuando usted visita al dentista se le va o le van a decir, pero por lo menos usted ya va sabiendo cuál sería una opción más viable. Obviamente, si usted tiene el dinero y los recursos, optaría por algo que le dure más tiempo. Y por último, cicatrización de heridas y reparación de fracturas. Se utilizan polímeros para la suturación de heridas y en los dispositivos empleados para la reparación de fracturas como placas óseas, tornillos, alambres, barras, entre otras, ¿sí? Entonces eso para cuando se nos da, siempre cuando se rompe un hueso es lo principal que se da. ¿Por qué? Porque no le extraen a usted el hueso y le ponen una barra de metal, no, sino lo que hacen es que ese hueso tiene que volverse a unir, y eso lo hace de manera no hace de manera natural el cuerpo, ¿sí? Lo único que necesita es que el hueso esté quieto, que esté estable, que esté siempre junto, o sea, y de ahí va cicatrizando automáticamente el hueso. Pero nosotros siempre estamos en movimiento, o a veces por alguna cuestión, por más enyesados que estemos, no se llega a ver, se despega ya. Entonces, por eso nos mandan, a veces cuando se nos rompe el hueso, nos mandan enrollando o nos ponen ¿cómo sería? Un alambre, ¿sí? Bueno, no creo que alguien se haya lesionado. Si se ha lesionado, debe saber perfectamente. Le ponen un alambre que después de que ya el hueso está un poco ya pegado, ya está un poco, porque no le pueden dejar eso, el alambre, porque interfiere ya con su actividad, con la cicatrización propia de todo su cuerpo, le tienen que sacar en algún momento, ¿ya? Entonces, eso es una ayuda nada más. Y para lo siguiente, que vamos a tener la siguiente clase de aquí, escucharán, por favor, para que tengan presente, de aquí el día, a ver, ok, verán, la siguiente semana, que es el 16, no me voy a dedicar ni a revisar deberes ni nada, o sea, no vamos obviamente los deberes que tienen atrasados y todo lo demás me pueden entregar, no hay ningún problema, pero este deber me tienen que entregar el 23, es decir, de aquí en 15 días, porque esta semana lo que les pido sí es que se dediquen solo a estudiar los temas que corresponden bueno, a química y a mate y a física. Bueno, lo que usted crea conveniente estudiar, obviamente tiene que hacer las tres materias, tiene que rendir, dedíquese usted el tiempo necesario, pero el 23 de mayo sí vamos a revisar los deberes y la actividad para este tema van a ser las actividades de las páginas 112, perdón, y 113, ¿ya? Entonces, eso van a realizar para la siguiente semana, 112 y 113, perdón, dentro de 15 días, no para la siguiente semana, están avisados. Ahora sí, continuemos, como les dije, vamos a tratar de mostrar estos dos temitas que son teóricos, como digo, de aquí ya usted no va a tener que hacer ejercicios, no va a tener que hacer estructuras, diagramas, ni nada. Del petróleo podríamos hacer estructuras porque el petróleo parte y nace, o es, mejor dicho, un elemento que ya estudiamos. ¿Cuál es ese compuesto, mejor dicho, que ya estudiamos? Es los hidrocarburos, ¿ya? Pero como usted ya domina, ya sabe los hidrocarburos y además el día sábado me va a demostrar
que ya usted ya domina los hidrocarburos, sean alcanos, alquenos, alquinos, o sean cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos, no hay necesidad de seguir enseñando esa parte, ¿sí? Entonces, lo que sí vamos a tener en cuenta van a ser las propiedades que tienen el petróleo y sobre todo los derivados del petróleo, ¿sí? Porque eso es lo que manda, lo que hace que el mundo funcione. Hoy en día vivimos en una sociedad de petróleo, ¿sí? Por ejemplo, antes los vehículos, un ejemplo rápido, ¿de qué eran? Eran de metal. Usted cuando va a una feria de carros clásicos encuentra carros de metal, o sea, la estructura, se me fue el nombre. Pero bueno, esa parte exterior era de metal. En cambio, ahora de que son los carros, por lo general de un plástico más resistente, pero al final es plástico, ¿sí? E igual, asimismo, otro tipo, las muñecas de que eran, eran de tela, eran eh, bueno, eran resistentes los muñecos, igual así, los carritos eran de metal, ahora son de plástico, igual, todo va cambiando, va modificando todo en base al petróleo. Es una sociedad que vive del petróleo, ¿sí? Entonces, eso vamos a estudiar al momento del día de hoy. Tema número 2, el petróleo, página 113, y nos dice, el petróleo es una de las sustancias más importantes en la sociedad actual. Es la principal fuente de energía para transporte, energía eléctrica, calefacción y para la industria. Como les dije, vean, además de lo que les decía, el transporte. ¿Por qué el transporte? Porque ya vamos a ver que uno de los derivados del petróleo, o dos derivados del petróleo, son los más importantes, bueno, no son los que mueven, mejor dicho, porque no hay bueno, sí hay, hoy en día ya hay una más, perdón, es la energía eléctrica, pero los carros eléctricos tienen una potencia, esa es la palabra, tienen una potencia una poca potencia, perdón, esa es la palabra, poca potencia, y nosotros vivimos en ¿cómo sería? Un relieve en el que las cuestas son muy pronunciadas. Y ahí sí a veces los carros eléctricos no avanzan. Sin de ley va usted que tener va a tener que optar por un vehículo a gasolina o un vehículo a diésel. Inclusive a veces en algunos casos hasta el diésel es muy débil porque su potencia es su octanaje, um, su forma de que produce la combustión dentro del motor, que ya vamos a ver, que ya les voy a indicar, es muy débil, ¿sí? Porque eso, todo lo que manda es una pequeña combustión. Eso es lo que hace el diésel, la gasolina, y mueve la biela. La biela transmite esa energía a la transmisión y la transmisión mueve las ruedas, que bueno, en algún momento, si tenemos tiempo, haremos una pequeña maqueta de esa generación de energía. Vamos nuevamente acá. Energía renovable y energía no renovable. Tipos de energía. La renovable es aquella que se puede restaurar por procesos naturales. Por ejemplo, la radiación solar, marea, vientos y energía hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, la solar está volviéndose famosa últimamente. Lo malo de la energía solar, igual que la energía eléctrica, es que la forma en que nosotros canalizamos, que nosotros obtenemos esa energía, es muy deficiente. O sea, para poder tener la misma cantidad, para poder tener la misma propiedad que nos da la energía de la hidroeléctrica, la que viene desde las centrales Masar, Paute, todas ellas, necesitaríamos tener por lo menos siquiera una hectárea de paneles solares, ¿sí? Hasta, bueno, no exageramos, una media hectárea para poder cubrir con todas nuestras necesidades, es decir, tener para cargar el celular, tener los focos encendidos, la televisión, el refrigerador, y todo eso se hace muy necesario, perdón, una cantidad inmensa de paneles solares, ¿sí? ¿Por qué? Porque los paneles solares en la actualidad se dice y se menciona que están muy mal diseñados, o sea, y los que se compran aquí nosotros, unas personas común y corriente, son muy baratos, con materiales muy baratos. ¿Qué están buscando? ¿Qué se está buscando? Que esos paneles solares sean más accesibles al público. Lo malo es que los paneles solares necesitan de ciertos componentes que son muy caros o tienen cosas muy
¿cómo es la palabra? Escasos, esa es la palabra, ¿ya? Como yo les mencionaba, uno de los conductores muy utilizados, no muy utilizados, muy no comunes, se me fue la palabra, uno de los conductores eficaces, esa es la palabra, más eficaces a nivel mundial, a nivel, bueno, el que más predomina, el que es el mejor conductor es el oro, pero ese material es tan escaso que es el material que, por ejemplo, nos da la cantidad de riqueza que tiene un país. Por eso no digo, un país es tan rico en la cantidad de oro que posee. Eso es lo que manda la cantidad de riqueza de un país. ¿Ya? Entonces, si pudiéramos hacer, por ejemplo, una materia de oro, unos cables de oro, obviamente va a mejorar la transferencia de los paneles solares y todo lo demás. Pero, como les menciono, no vamos a, ninguna casa va a tener un panel solar ahí afuera de su casa o algo porque le van a ir robando. Entonces, es lo mismo, así, ¿no? Estos son los inconvenientes de que hay que ir mejorando, hay que ir, o que están, mejor dicho, porque nosotros lastimosamente, y hay que ser en general en todo el Ecuador, no hay, debe haber una que otra universidad que esté intentando hacer eso, pero no se ha escuchado, no se sabe si realmente estén dando frutos, pero a nivel mundial sí, sí están intentando eh, optimizar los paneles solares, porque sí es necesario ir cambiando la matriz, así se llama, matriz energética de los países. ¿Por qué? Porque como usted se dio cuenta, muchos países ya empiezan a depender o ya no tienen petróleo o inclusive a veces ya se está dando estas pequeñas escaramuzas, pequeñas guerras, o no tan pequeña porque casi fue ya una guerra mundial, esta guerra entre Irak e Israel, ¿sí? Entonces ahí vean, mandó y manda el uso del petróleo, subió, se desprendió el peso del petróleo, o cerraron el estrecho de Hormuz, y que bueno, no les voy a decir mucho porque eso ya es clase de historia, pero entonces todo digo, si al depender del petróleo, el petróleo sube o baja de precio, nos jodemos todo el mundo, y peor los países que ni siquiera podemos realizar o preparar derivados del petróleo a gran escala. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a hacer también nosotros, o intentar a veces si podemos ingeniarnos una forma de optimizar o buscar otros recursos. ¿Cómo se puede optimizar otros recursos sin necesidad de depender del petróleo? Aunque ya no se utiliza tanto, o bueno, no es una forma tan correcta, y es también usar, por ejemplo, de vez en cuando una fogata, ¿sí? En vez de utilizar o tener la cocina a gas, ¿ya? Y cuando usamos nosotros, por ejemplo, la fogata, ya cuando no hay de otra. Por ejemplo, se usaron las fogatas cuando habían las épocas de las movilizaciones, de los paros. Ahí me acuerdo que unas que otras personas tuvieron que sí o sí utilizar las fogatas porque ya no les llegaba el gas licuado de petróleo, sí, así sí es el nombre correcto del gas. Sí, pero bueno, eso quedará como proyecto a futuro si nos alcanza el tiempo. Vamos con la energía no renovable. Es la que se obtiene de fuentes o materiales que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. Por ejemplo, los combustibles fósiles, ¿ya? ¿Y qué son los combustibles fósiles? Ya vamos a ver, pero les adelanto. Son combustibles, son elementos que se fueron quedando enterrados en el subsuelo a partir de elementos de materia viva, como por ejemplo animales grandes, o solo, por ejemplo, nosotros mismos podemos convertirnos en petróleo, pero después de unos cientos de años, ¿sí? No se da, porque si fuera así, fuera buenazo, pues nosotros, si yo me convierto en petróleo de aquí a unos 20 30 años, yo voy a decir, ah, bueno, buenazo, que mi nieto me excave y que tenga ya petróleo. No, deben pasar miles y miles y miles de años. Eso quiero que se quede claro. Por eso es que son tan difíciles de obtener, porque el petróleo que nosotros ahora obtenemos son los huesos, los restos de los dinosaurios que habían hace miles y miles y miles de años en la naturaleza. ¿Sí? Entonces eso quiero que quede claro y que sepan, porque no digo, pueden alguien decir, ah, no, pues es que nosotros podríamos crear estos elementos. No, o sea, de crear pueden, pero para que se vuelvan a generar, deberían pasar a sí mismo miles y miles y miles de años. Vamos, las energías no renovables, además de ser limitadas, tienen estas características. Generan emisiones y residuos que degradan el medio ambiente.
provocan dependencia de los países debido a que se encuentran en zonas particulares del planeta, ¿sí? Como les había mencionado, hay algunos países que inclusive no tienen petróleo, ¿sí? Por ejemplo, China no tiene petróleo, pero inclusive ahí es uno de los más desarrollados y ya eso deberían estudiar en historia o ya algún momento profundizamos, ¿ya? Las energías no renovables son agrupadas en dos grandes sectores: combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, y la energía nuclear, que es ahora la nueva energía que están produciendo en otros países. En Ecuador no están produciendo, no producimos todavía esta energía porque no hay las plantas, las centrales, los lugares donde se pueda producir esto de manera acorde. Sí hay así pequeños lugares, universidades, centros de estudio que lo hacen, pero a pequeñísima escala, sí, solo están intentando tener un prototipo, ¿ya? Eso es lo malo, que ¿cómo sería? Que el país no invierte en esos proyectos de investigación. Sí, invierte en otras cosas, por ejemplo, invierte en la publicidad, invierte en otras cosas que, bueno, que no quiero entrar aquí porque es política, pero sí, debería invertir en este proyecto porque nos ayuda a no solo depender, por ejemplo, de la energía hidroeléctrica, que a veces, por ejemplo, hay sequías, como ya se dieron años anteriores. ¿Y qué pasa? Hubo apagones y ahí sí nos jodemos todos los que dependemos de la energía eléctrica, por no decir todos. Casi el 99% de la población ecuatoriana depende de la electricidad. Así diga, es que yo trabajo en un restaurante, pero el restaurante necesita ¿qué? La refrigeración, necesita los sartenes eléctricos, necesita microondas, necesita muchos aparatos eléctricos. Es que yo soy, ¿qué? No, pongamos otro ejemplo, yo soy sastre, ya, soy sastre, pero las máquinas, ¿ahora qué son? Máquinas eléctricas, las planchas son eléctricas, o sea, y todo depende de la electricidad. Si usted se pone a ver, es algo que sí o sí necesitamos tener. Inclusive ahora lo que han optado muchas personas por si vuelven las sequías es volver en cambio ahora a lo que era antes, porque antes se hacía todo ¿cómo sería? A mano, o sea, sin necesidad de electricidad. Sí, pero bueno, ya veremos eso a continuación. Con esto termino. El petróleo constituye una fuente de energía no renovable, es decir, que es limitada y que en algún momento se terminará. Además, su extracción y procesamiento genera emisiones y residuos dañinos para el medio ambiente. El problema también de esto, como les había mencionado, más que emisiones, es también que para hacer asentamientos donde se da la extracción del petróleo, tienen que demoler una gran cantidad de árboles y por lo general estas yacimientos, este es el nombre, yacimientos de petróleo en Ecuador, por ejemplo, y en toda Latinoamérica están en lugares selváticos, entonces dañan los ecosistemas y cuestión que, bueno, como dije, que en biología deben ver a profundidad. Por ahora no vamos a ver. Entonces, con esto vamos a terminar el día de hoy con la única, escuchar, con la única actividad que tienen para dentro de 15 días, realizar las actividades de la página 112 y 103. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que hacer entonces para la siguiente semana. Antes de pasar, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna, eh, algo que tengan que hacer ahora para tanto el examen, tanto para el deber que estamos mandando de hoy en 15 y para el examen? Entonces, acordarán, ya con esto termino para irnos a física. Para el examen, usted solo tiene dos cuestiones que llevar. El de química puede llevar solo la tabla, no, tabla periódica no, porque no estamos utilizando medidas ni datos, nada. Para el examen va a llevar solo su tablita de prefijos, donde está esto del MET, del ET, del penta, del hexa, de eso puede llevar, solo eso. Y abajito también usted lo que vimos de cuando es ano, eno, ino, para enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Y además de eso, en la parte de atrás puede poner los derivados del benceno, ¿sí? Los que yo les dije de la página, ¿qué página era? 61 si no estoy mal, en el literal 16. Entonces ahí tienen ese, esos dibujitos, eso pueden llevar pero hecho a mano para que puedan tener a mano ese día, ¿sí?
Pilas, pilas, eso para el día sábado. Dicho eso, entonces vamos a ingresar a física para hacer, si este sí, un poquito más de repaso de los temitas que van en el examen. Y es todo por el día de hoy. No hay preguntas. Nos vemos. Ingresen por favor al enlace que les mando a este momento al WhatsApp. Nos vemos. Bueno, que Ya nos vemos.